la invitación yo les pasaba esta imagen en donde está la actitud marca la diferencia. Esa es esta temporada. Tu actitud marca la diferencia. La tuya, no la del cliente, no la del resto, la tuya. Tu actitud marca la diferencia. Y en esta imagen quiero hacerle ese homenaje a la persona que creó estas imágenes, y es Ana Llenas, quien creó este libro. Miren, es hermoso. El libro que ella, hay toda una metodología, ella es psicóloga y se ha dedicado a estudiar el tema de las emociones. Y es bien interesante la metodología que hay alrededor de ella. La actitud es lo que nosotros tenemos hacia afuera, pero lo que hay hacia afuera, lo que muestras hacia afuera, es la evidencia de lo que nosotros tenemos adentro. Solamente si lo que nosotros tenemos adentro está bien, lo que va a mostrar afuera es bien. Si lo que nosotros tenemos adentro no está bien, pues lo que se va a mostrar afuera no está tan chévere. Nosotros somos seres humanos emocionales. Eso es una realidad. No podemos hacer nada más. Siempre hay una emoción en nosotros fluctuando, todo el tiempo. ¿Cuál es la emoción? Pues dependiendo de cada situación va a haber una emoción diferente. Y esa emoción se va a reflejar en nuestra actitud. Y esa actitud, de una u otra forma, va a afectar en nuestras ventas. Así que para los que vienen siguiendo el hilo de lo que hemos venido hablando, nosotros por allá primero dijimos hay que hacer metas, después dijimos cómo las vamos a lograr, después dijimos, bueno, vamos a cumplir esos objetivos, hicimos el alto en vamos a priorizar la vida, pero ahora dijimos, las metas se cumplen vendiendo en cierta medida y vamos a acompañar esas ventas a través de nuestras emociones. Y hoy vamos a trabajar en qué pasa y cómo conecto yo a mi cliente y las ventas de mi cliente con las emociones de mi cliente. Entonces aquí estoy yo, que soy este muñequito que está pintado de todas las emociones que están. Para las personas que quieran entender un poquito más las emociones, en el canal de YouTube, la primera temporada de Un Café para Crecer, que fue hace un año, está una por una todas las emociones y están definidas cada una de las emociones y está qué es lo que pasa cuando yo tengo el enojo, qué es lo que pasa cuando yo tengo la alegría, qué pasa cuando tengo la tristeza y qué pasa cuando tengo el miedo. Ahora vamos a ver un poco más de ello. Y aquí estoy yo hecha un revuelto de emociones, porque así vivimos, envuelta en mis emociones, y llega mi cliente, que no sabemos qué pasa, no sabemos qué hay detrás de él. Y comienza a haber una relación entre ellos dos. Esa relación que sucede entre mi cliente y yo, ¿qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, aquí les quiero compartir una experiencia. Hace más o menos unos 22, 23 años, no mentira, un poquito menos, por ahí unos 18. Yo llegué a Cali, recién que comencé a trabajar. Y hay una empresa aquí en Cali que se llama ITEC. Para los que trabajan en el sector eléctrico o nuestros amigos de Bucaramanga que están hoy aquí, bienvenidos, conocerán Iluminaciones Técnicas. Es una empresa de luminarias muy reconocida y su gerente se llama Germán Bravo. Bueno, estoy hablando hace algunos años. Ese día que yo llegué a visitarlos por primera vez, me iban a presentar, yo venía toda divina, bien nerviosa. Yo llego a la oficina del señor Germán Bravo y ese señor estaba literal rojo, pero rojo. Estaba totalmente enojado. O sea, no le cabía un colorcito más a su cara, porque ese día cuando nosotros llegamos a las 8 de la mañana con mi jefe en su momento, Salvador Mendoza, veníamos del aeropuerto, llegamos a una zona, la zona en donde queda Iluminaciones Técnicas no es una zona tan chévere, es una zona medio difícil.
Cuando llegamos nosotros, yo me bajé y pues está alrededor hay indigentes, es una zona difícil. Yo llegué medio asustadita y llego y veo a este señor en esa rabia tan tenaz. Y nos sentamos a un lado. Este señor estaba enojado porque le acababan de robar un camión. A las 4 o 5 de la mañana le habían notificado que habían secuestrado un camión. Y el señor estaba supremamente angustiado porque no sabía qué había pasado con el conductor. Él nos decía, miren, no importan las luminarias, esas se recuperan, pero no encontramos al conductor. Y él estaba enojado entre el miedo y la tristeza y la rabia. Había una combinación de emociones en este hombre que era terrible. Y yo solamente con mi jefe teníamos vuelo de regreso en la tarde. O sea, veníamos solamente a cerrar un negocio y ya, era todo lo que teníamos que hacer ese día. Teníamos que retornar ese mismo día a Bogotá. Ese momento fue tan difícil porque estábamos contra el tiempo, teníamos 3 citas ese día y este señor no nos atendía. Pues la única alternativa que podíamos hacer era priorizar su emoción y lo que estaba sucediendo y quedarnos sentados, literal. Ahí aprendí, mi jefe me enseñó claramente cuál era la actitud que debíamos tomar en ese momento. Nosotros nos sentamos en un ladito, nos sirvieron un café y nos quedamos quietos esperando que toda la situación se fuera resolviendo. Entonces llegó la policía y hablaron de una cosa y la otra, y aquí era una cantidad de emociones moviéndose en ese sitio, precisamente porque es que había una persona en riesgo y había una cantidad de cosas alrededor. Entonces llamaba a la familia del señor, que qué había pasado, que no sabían, hasta que por fin, pasadas 9:30 de la mañana, apareció, dieron ya razón de vida. El señor lo dejaron por allá botado en la mitad del camino, logró comunicarse con la empresa que logró ubicarse, pues un teléfono, y se comunicó que él estaba bien, que el carro lo habían desvalijado, pues, pero que él estaba bien. Este señor literal le bajaron los colores de su cara. Y después ya se sentó con nosotros y dijo, bueno, ya, ahora sí podemos hablar. Pero ese momento fue un momento en donde yo aprendí que la emoción, el momento del cliente, hay que respetar tanto la emoción del cliente, la emoción de la persona que yo tengo enfrente, llámese cliente, tu esposo, tu hijo, la persona que tienes con la que trabajas, tu jefe, todos son clientes internos, externos. Hay que respetarla tanto y esperar, darle el espacio a que la emoción fluya, que la persona viva su momento, para tú después sí abordarlo. Entonces, eso es un tema que viví realmente, que me permitió entender la importancia de que detrás de ese cliente que está manejado ahí, como lo ven, como un títere, realmente por todas las emociones que están adentro, porque sus reacciones no son propias de él. Hay momentos en donde el dominio propio es totalmente vulnerado por las emociones que se tienen, porque son más grandes que lo que nosotros podemos controlar. Son momentos de quiebre por las emociones. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Esa relación que comienza a haber entre mi cliente y yo, ese ir, va y ven, cuando ya el señor se siente y comenzamos a hablar y comenzamos a dialogar, ese momento en donde yo estoy con mis emociones revueltas, porque llegué a un momento en donde estaba todo el momento difícil, yo venía y tengo 3 citas más y entré a una zona en donde no es tan chévere y cómo salgo. Entonces, es ese revuelto de emociones que soy yo frente a lo que está sucediendo, y de pronto el señor habla como durito porque está igual como todavía con la emoción ahí de la rabia y del miedo. Entonces el señor habla como golpeado, que de por sí él es como bravito, le hace honor a su apellido. Entonces yo estoy aquí con todas mis emociones y comienza a ver esa comunicación de ida y vuelta con mi cliente. ¿Cómo debo yo afrontar esa comunicación? ¿Qué debo yo hacer en esa comunicación? Fíjense lo que está pasando hoy en día, y aquí vengo yo, como siempre, con mis estadísticas. Estos 4 muñequitos que les pongo allá arriba
son justamente la identificación de las 4 emociones fundamentales. La tristeza, el enojo, la alegría y el miedo. ¿Qué pasó en la pandemia? Y aquí les traigo un estudio que hizo una empresa que se llama Zendesk. Es una de las empresas más grandes de servicio al cliente a nivel mundial. Y esta empresa hizo un estudio este año, saca su informe de qué sucedió, qué pasó con las personas, con los consumidores, en cuanto a nuestra forma de interactuar con la persona que nos vende. No nos volvimos más indulgentes con la pandemia. Ay, no, sí, pobrecito, es que superó la pandemia, tengamos paciencia. No, no nos volvimos más indulgentes, todo lo contrario. Nos volvimos más exigentes, nos volvimos más intolerantes. Ya no nos aguantamos las cosas, nos volvimos más, nuestro valor de exigencia subió. Miren que la estadística que ellos sacan de la encuesta que hicieron para poder arrojar este informe dice que el 60% de los clientes desertan después de una mala experiencia. Y esto es un 22% más que el año anterior, o sea, el análisis hecho antes de pandemia. Está claro que las expectativas de los consumidores han aumentado hoy en día y están menos dispuestos a soportar experiencias frustrantes. ¿Qué es una experiencia frustrante? Que no me entiendan, que yo no logre, que yo te esté hablando a ti y no me escuches, que yo pedí algo y me entregaste otra cosa. Como hoy en día hay tantas opciones, ya yo puedo, antes me tocaba ir a una tienda a comprar una camisa, ya yo lo puedo comprar por internet, ya yo puedo pedirla. Hay 1000 formas en este momento de adquirir productos. Entonces, la posibilidad es tan amplia que comencé a ser mucho más exigente y eso nos pasó durante la pandemia. Entonces, estos 4 amigos que yo tengo aquí arriba, la tristeza, la rabia, la alegría y el miedo, son presentes en estas experiencias frustrantes. Pero no crean que las experiencias frustrantes son solamente responsabilidad de nosotros. Las experiencias frustrantes es la respuesta emocional que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no somos capaces de satisfacerlo. Entonces sentimos ira, decepción, y la decepción es algo de tristeza con miedo, es ese revuelto. Y ese estado emocional de que no lo logré. Esta es una definición que realmente ¿a dónde nos lleva? A que si el cliente no sabe lo que quiere y si usted no logra definir qué es lo que el cliente quiere, no logra ayudarlo a entender qué es lo que quiere, entonces la experiencia va a ser frustrante. Y esa experiencia frustrante no es porque usted lo trató mal, es porque usted no entendió lo que el cliente quería. Porque emocionalmente no nos dispusimos a entender lo que el cliente quería. Y ahí es donde está el tema de la actitud. No es que como él no dijo lo que quería, entonces, no, pues problema de él. Esa es mucha de nuestra actitud. Y ahí es donde está el servicio. Ahí es donde está la diferencia. Hazme las preguntas y llévame hasta que yo pueda entenderme qué es lo que yo quiero. Ahí es donde está el punto. Miren, de los temas más difíciles de trabajar, antes de pandemia, dicté unas capacitaciones en una línea de ópticas. Tenía ópticas en todos sus puntos, reunieron a los vendedores y yo les dicté la capacitación. Y ellos me decían, mire, lo más difícil es venderle monturas a los papás, porque es que están los hijos. Cuando los niños necesitan papas, venderle a los papás es súper difícil porque es trabajar entre los dos gustos. Entonces el niño quizás no sabe qué quiere, pero quiere 5 cosas, pero el papá tampoco sabe qué quiere porque está el precio, pero está lo que quiere el niño, pero está lo que recomienda la médica. Entonces hay que guiar, hay que llevar, hay que ir conduciendo. Y para eso necesitamos trabajar nuestras emociones, trabajar
la calma y entender la emoción del niño, del papá y hacer el ejercicio. Eso es un arte. El poder trabajar las emociones es un arte. Entender las emociones con las que viene el niño, su alegría, brinca, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta. Eso pasa, él no sabe qué quiere. Y al no saber qué quiere, pues se va a frustrar. La experiencia frustrante no va a venir porque usted no lo supo, no le dio algo que usted que no quería, sino porque realmente él no sabía qué quería. Y ahí tenemos que ser unos buenos asesores. A mí la palabra vendedor no me gusta. Me gusta la palabra asesor, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo no vendo, yo asesoro. Yo te permito ayudarte a que tú entiendas. Pero para poder hacer eso tenemos que trabajar en nosotros para que el cliente pueda entender. Entonces, vamos identificando cuál es el punto clave en entender que esa marioneta que encontramos ahí enfrente, que está ahí, es el 1%, pero yo soy el 99%. Con el 1% del cliente le basta. Y él se siente en ese 1% y tiene la razón. Y dice la teoría que el cliente siempre tiene la razón. Con su 1% se va y no te compró. Y es suficiente. Pero el 99% que te corresponde a ti, tú eres el responsable de la relación con el cliente. Porque es que a ti te interesa que te compre, y no solo que te compre, sino que te compre feliz y que vuelva. Y quien va a marcar la diferencia es tu actitud frente a esa relación. El responsable de esa relación eres tú. Entonces, para cumplir nuestras metas y para poder nosotros establecer esa relación, nosotros necesitamos no que el cliente venga y me compre una vez. Necesito que el cliente venga y me compre y vuelva y me compre. Y si es un cliente, como les decía, yo tengo un cliente que hace todo el tema de decoración interior, pues yo no voy a redecorar mi casa cada 8 días, pero mi amiga sí, pero mi tía sí. Entonces, yo lo que hago no es que me compre, sino que me referencie. Entonces, el 99% de la responsabilidad de la relación es mía. Y me da mucha tristeza cuando encuentro personas que trabajan en el área comercial y me dicen, no, es que el cliente no hizo, entonces yo hasta ahí llego. La responsabilidad es nuestra. ¿De qué es nuestra la responsabilidad? De que mi actitud sea entrar en esa emoción de la calma. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Cómo lograr llegar a esa emoción de la calma? Porque hoy nos vamos a concentrar en el cliente. ¿Cómo puedo yo trabajar en el cliente? ¿Cómo puedo yo ir haciendo el ejercicio en el cliente? Yo necesito entrar en calma para que ese 1% que es el cliente, yo lo pueda entender. Y más allá de entenderlo, irlo trabajando y que ese 1% esté súper. Ese es el ejercicio. Entonces, el cliente es igual que usted cuando comenzó el asunto. Un revuelto de emociones. Me doy el permiso de ver que mi cliente no es solamente esa marioneta que yo veo oculta, sino que mi cliente es igual que yo. También tiene emociones, también tiene problemas, también discutió con la esposa, también tiene problemas con los hijos. Y que él está ahí hecho un mar de emociones. Y ese 1%, cuando yo digo, ok, ya entendí, él también puede pasar por las mismas que yo estoy pasando. Entonces, empiezo a entender que ese cliente necesita que yo lo entienda, que yo tome el espacio de definir qué es lo que está pasando en su interior, que me tome el tiempo al entenderlo, armonizar con él. Yo le decía ayer a Marcela la palabra danzar con su emoción. Si él está triste, danzar con su tristeza. Si él está enojado, lograr danzar y calmar ese enojo. Y hay varias cosas y les voy a dar varios tips para que podamos hacer el ejercicio. Y hay 3 cosas fundamentales que debemos hacer. Pero primero vamos a reconocer cómo nosotros, miren,
Cuando comencé a trabajar con este tema y con este libro, cuando compré este libro es porque me gusta mucho el tema de las emociones. Nosotros somos seres 100% emocionales. Y cuando yo comencé a identificar, o sea, yo creí que era, hace 10 años yo creía que era la más, literal. O sea, mi enojo, mi ser colérico, y como cumplía metas y como yo era exitosa en mis resultados, yo decía que eso era bueno. Yo decía, no, es buenísimo. Y como yo le exigía a la gente y la ponía a producir, y donde yo llegaba, los resultados se daban, yo decía que eso era bueno. Pero resulta que eso era bueno, pero yo estaba dejando un reguero detrás. Y el reguero era una cantidad de frustraciones en las personas complejas, porque yo no identificaba lo que pasaba en las personas en su emocionalidad. Y eso generaba choque con las personas. Y quizás no me interesaba si te gustaba o no. O sea, yo necesitaba que tú produjeras. Punto. Cuando realmente yo entiendo y el Señor me regala la oportunidad en una sala de juntas de permitirme ver cómo estaba actuando Joana, cómo estaba siendo el choque mío contra las personas en la exigencia de cumplir una meta. Y yo dije, uy, no, qué cosa tan horrible, así no puede ser, esto no puede ser. Comencé a investigar de las emociones y comencé a indagar mucho más en ese proceso. Y cuando nosotros realmente decidimos entender a la otra persona y danzar con su emoción, los resultados son mucho mejores porque no son un me toca, sino son un quiero, voy contigo. Y en servicio al cliente, esto sí que es importante, porque el cliente a veces ni siquiera el precio va a importar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, les habrá pasado, que llega un momento en que se sienten tan bien atendidos en un sitio que ni les importa cuánto pagan. Usted no le preocupa. ¿Cuánto es que es? Bueno, listo, ya, sí, listo. Y no preguntas, porque es que la atención es tan buena que no importa el precio. Al final es que usted pregunta cuánto paga. En ese ejercicio es muy importante que nosotros entendamos que el servicio, que la actitud marca la diferencia. Cuando nosotros entendemos ese proceso, nosotros le damos la importancia a esto que nosotros llamamos las emociones. Estas emociones nos vuelven, miren, cuando nosotros realmente hacemos el ejercicio de coger las emociones, de hacerlas parte de nuestro día a día y entenderlas, reconocer que este cliente llega, y hagan el ejercicio para los que trabajan en la parte comercial, este está llegando, okay, está como mal geniadito, entonces, ¿qué debo hacer? Ese punto te hace a ti un asesor diferente, te hace a ti una persona diferente, y no solamente en ventas, en todo lo que hagas en la vida. Cuando tú tienes en cuenta con qué emoción llega la otra persona, porque si no, vamos con lo que a nosotros nos interesa nada más, solamente. No nos interesa lo que le pase a la otra persona. Y eso es en todos los ambientes de la vida. A veces tenemos una bomba en nuestra mano, así, tenemos una bomba aquí y la tengo que soltar. Y tengo que decir, pero la otra persona no está preparada para recibir esa bomba. Pero yo la tengo que soltar y la digo. Y la suelto. Y cuando la suelto, la otra persona, como no estaba preparada para recibirla, pues la acabé. Yo tengo que evaluar a la otra persona, sus emociones. Y eso nos hace realmente un ser humano que hace el ejercicio de pensar en el otro, de amar al otro, de pensar en el servicio. Entonces, esa parte es supremamente importante. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio, miren esta apreciación que hace Felipe Quintana, que realmente es una persona que se ha dedicado a trabajar el tema de cómo optimizar los procesos operativos. Él dice, el gran destino de cualquier empresa, el gran destino, es decir, el crecimiento de cualquier empresa o cualquier marca o cualquier persona, es ser capaces de conquistar las emociones del cliente. Díganme si o no, los que están casados, si ustedes
comienzan a reconocer qué es lo que quiere su pareja y los sorprende, ¿sí o no que la cosa comienza a funcionar mucho mejor? ¿Por qué? Porque cuando yo logro sorprender, porque yo solamente con saber la emoción en la que está la persona, si yo veo que tú estás como triste, como cabizbajo, entonces yo te llevo con algo y te sorprendo, saco una sonrisa de tu cara. Ahí estoy haciendo algo que otras personas de pronto no ven, no hacen porque no te conocen, porque no se toman el tiempo de observar, de escuchar lo que tú no dices. Eso es importantísimo. Entonces, el gran destino de cualquier empresa, marca o persona, es ser capaz de conquistar las emociones del cliente. Miren, no es por nada que Coca-Cola maneja toda su publicidad emocional. BMW maneja toda su publicidad emocional. Son marcas que han encontrado en las emociones el punto que nos lleva a comprar, porque nosotros somos compradores emocionales. Así funcionamos. Entonces, cuando yo tengo ahí toda esa mezcla, está el miedo, está la ira, está la alegría, por ahí está la calma, el amor, la tristeza, y todas se juntan, nosotros somos ese revuelto. Pero cuando logras que el cliente comience y decidamos, bueno, entonces venga cliente, ¿en qué emoción estás? Reconozcamos la mezcla de emociones que tiene nuestro cliente. ¿Con qué emoción estás llegando? ¿Con la tristeza? ¿Qué? Reconozcamos cuál es la emoción que trae mi cliente. Porque esa emoción está impactando en su decisión de compra, en sus expectativas, y de acuerdo a sus expectativas, él me va a medir. Y él me va a decir que es satisfecho o no, te compro o no. Esto vale la pena. A veces la gente dice, no, pero eso está muy caro. ¿Y muy caro comparado con qué? A veces ni siquiera saben con qué. Sencillamente dicen, está muy caro. Pero está muy caro, ¿por qué? Porque de pronto no lo atendí bien, de pronto porque no sabe. Pero a veces ya es hasta costumbre de la gente decir, está muy caro. O sencillamente porque tengo rabia, porque estoy enojado, porque tuve un problema y no quiero saber de nada y estoy enojado y estoy comprando las cosas de afán. Y eso por lo menos a mí me pasa mucho, voy comprando las cosas de afán y si me comienzas a hacer 5 o 6 preguntas, ya, me perdiste. La solución es rápida. Entonces, cuando uno observa al cliente y viene con el afán, no le pongo a hacer 10 preguntas. Ubique qué es la solución que quiere y le dice, te tengo estas 3 opciones. Pero si le comienza a hacer preguntas a una persona que viene con ira, que viene afanado, que viene que necesita seguir derecho, de pronto la compra no se da. Y ahí es donde necesitamos medir cómo viene el cliente. Si el cliente viene con alegría, con toda la disposición, viene como de paseo, entonces, pues en el mismo sentido. Pero si el cliente viene con alegría y yo estoy en choque, de pronto no va a ser la mejor relación. Si el cliente viene temeroso, y este cliente sí hay que prestarle atención, este que viene con miedo, ¿será que compro? ¿Será que no compro? ¿Será que eso sí me va a servir? A ese cliente hay que trabajarle muchísimo, porque hay que darle todo el sustento para que el cliente se vaya con la tranquilidad y se le quiten los miedos que tiene de hacer lo que vaya a hacer. Y eso somos nosotros en la mayoría de cosas en la vida cuando nos da miedo a arriesgarnos a hacer algo. Necesitamos que alguien nos diga, tú sí puedes. Sí se puede. Hacer emprendimiento sí se puede. Sacar adelante, vamos en esto, vamos en aquello. Esto es realmente lo que nosotros somos como seres humanos. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier reto en la vida, estas 4 emociones fundamentales están en nosotros. Y saquémoslo del contexto de la venta, llevémoslo al contexto de la vida. Siempre están esas emociones en nosotros. Y a veces es la mezcla. Para llegar al verde de la calma, así paz y tranquilidad, ahí a los verdes prados donde nos lleva a descansar el Señor al lado de las corrientes del río, nos cuesta. Pero somos los responsables también
de llevar a otras personas y a las personas que acuden a nosotros. ¿Cómo hacemos para llevarlas a ese punto? ¿Cómo llevar a una persona a que vayamos a ese punto? Ese es un reto. Y ese es el reto que les estoy dando hoy. Hoy estoy hablando hacia allá. Dentro de 8 días vamos a hablar hacia adentro. Pero hoy, ¿cómo nosotros enfrentamos a este cliente que viene enojado, que viene con miedo, que viene de pronto divagando y ni siquiera sabe qué quiere porque está tan contento, que no, ni siquiera, no sé si lo quiero blanco, lo quiero verde, lo quiero rojo, es que todos me quedan tan bonitos, pues lléveselos todos. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para danzar con esa emoción y que eso logre tener un final que sea cumplimiento de nuestras metas? Que sea óptimo para nosotros, que sea óptimo para nuestro cliente. Ese es el ejercicio. Entonces, vamos a hablar cómo nosotros logramos ese punto. Es supremamente importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 1, sé como el agua. ¿Cómo soy como el agua, Giovanna? Bueno, aquí les cuento que el señor Bruce Lee, a mí no me gustan las peleas ni nada por el estilo. Mi hermana tiene una academia de artes marciales y ahí, digamos que ellos tienen un tema totalmente distinto, pero me gustó mucho este ejemplo. Y la teoría dice que sean como el agua y dice, vacía tu mente, sea amorfo y moldeable como el agua. Y me gusta mucho el ejemplo, porque llevándolo, lo que él decía, lo llevo al cómo nosotros debemos atender al cliente en nuestro comportamiento. Si yo veo que un cliente viene enojado, pues yo no me voy a enojar igual que el cliente. Yo les decía a las personas cuando trabajo servicio al cliente, yo les decía, entre más duro le hable el cliente, entre más grite, usted háblele más pasito. Eso es importante. Ser flexible y fluir frente al comportamiento del cliente. Es vital. No tomar como algo personal las críticas que le hacen a la empresa, a los productos, a los servicios, ni siquiera a usted. No las tome como personal. ¿Por qué? Miren, esta es una de las cosas que más nos pasa. Cuando comienzan a criticar, no lo tomamos a nosotros. En estos días hemos estado aprendiendo el búfalo. Y el búfalo hace un ejercicio cuando va a la defensiva. El búfalo se comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se recoge y da vueltas y vueltas y vueltas. Y al calentar su cuerpo, de la parte de arriba comienza a salir un aceite. El búfalo se unge. Y en esa ungida del búfalo, ese aceite que va cayendo hace que cualquier cosa le resbale. Así deberíamos ser nosotros. Que todo nos resbale. Que esas críticas que no me están haciendo construir, que no me están, o sea, que el cliente viene con su enojo, bien bravo, bien, que no sabe ni siquiera todo lo que se ha hecho para lograr lo que él está viendo ahorita como un producto, viene con su enojo, pues si está haciendo algo que sea improductivo o que me esté afectando, que sea destructivo, yo sencillamente no lo recibo. Enfrente la situación con calma, mientras agiliza como la corriente la solución. Esto es importante. Cuando yo hablo de calma, ojo, no es quedarse quieto. Cuando yo hablo de calma, no es me quedo quieto, pase amor y aquí me quedo haciendo la posición del otro y ya, aquí estoy quieta. No, no, no. No, calma es no estar, a veces a mí me hace falta calma, yo necesito mis dosecitas de calma a veces. Cuando estamos muy acelerados y queremos hacer todo, nuestra oxigenación, nuestro cerebro, no le llega el oxígeno suficiente y no nos deja pensar. A veces es necesario tomar la pausa, respirar, pensar y mira, mejor lo hacemos de esta forma. Para que fluyamos como la corriente por debajo y podamos darle la solución a las cosas. Eso es muy importante. O sea, la calma no quiere decir me quedo quieto y no hago nada. La calma es la actitud con la que hago las cosas y tener la actitud correcta de servicio, enfocada en responder de forma eficaz a lo que el cliente solicita. Sé como el agua. Sencillamente, si el cliente necesita que tú se lo pintes de blanco, se lo pintes de rojo, dentro de las medidas
de tu empresa, de tus posibilidades, se hace. No quiere decir que, se lo decía en algún momento, la casa se está incendiando y el cliente está feliz, pero mi casa se está incendiando. No es llegar a ese punto. Es la actitud correcta de servicio en donde yo equilibre. La eficacia tiene que ver que mi cliente esté contento, pero que yo maneje el equilibrio. Eso es supremamente importante. El punto 2, escucha y comprende. Esta parte me gusta mucho, porque la escucha es un don, pero hay que desarrollarlo, chicos. Nosotros no escuchamos. La escucha comprometida nos cuesta trabajo, porque la loca de la casa, que para los que están nuevos en el espacio, es la mente que nos vive hablando todo el tiempo y ella no se calla, y ella todo el tiempo está hablando. No nos permite enfocarnos en escuchar para entender, porque la mente, mientras que nosotros vamos escuchando, nos va botando mensajes todo el tiempo. Y esos mensajes van dándome soluciones o alternativas que quizás me están desviando de lo que la persona me está diciendo. Por eso hay que acallar, para yo poder escuchar todo el mensaje completo. Y no solo escuchar, sino entender lo que la persona me quiere decir, para que en el conocimiento completo de lo que la persona me está diciendo, ahí sí pueda yo tomar decisiones y dar una respuesta correcta. Porque si doy una respuesta a medias, puede que no esté dando la respuesta correcta. Segundo, cierra la conversación con una pregunta que le permita al cliente quede con la última palabra. Eso es vital. A nosotros nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, o solo será Giovanna, que usted está hablando por el chat y usted dice chao y la otra persona responde. Y uno dice, ¿respondo o no respondo? Pero ya me dijeron chao, pero yo dije chao. Entonces queda uno como, hombre, que el cliente quede con la última palabra. ¿Existe algo más que me quieras contar? Pregúntelo, para que el cliente sea quien diga, cerré. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Identifique con lo que el cliente ha transmitido y identifíquese con lo que el cliente le ha transmitido y genere empatía con carisma. Es muy importante ese carisma que nosotros tenemos. Ese carisma es fuego que hay por dentro. Cuando tú amas lo que haces, hay fuego por dentro y ese fuego se irradia. Eso es el carisma. El carisma no es una sonrisa bonita. No, no lo es. El carisma es la pasión que tú tienes por lo que haces y eso lo irradias. Y con eso haces empatía. Entonces, justamente tú logras, con lo que el cliente te hizo, te habló, tú comienzas a generar esa empatía con el cliente. Ahí logras que el cliente se sienta comprendido, escuchado. A veces que toca escucharle todo el cuento al cliente. Si él vino enojado, si él vino molesto, si vino triste, a veces somos medio consejeros sentimentales, hasta el cliente llega, nos cuenta, me pasó esto, me pasó aquello, y nos toca hacer el ejercicio de escuchar. Escuchen esto, el 93% de los consumidores, este dato viene del mismo estudio que les dije, de la empresa de CRM. El 93% de los consumidores dicen que están dispuestos a gastar más dinero con empresas que no les hagan repetir lo mismo varias veces. Miren la importancia de escuchar, de saber escuchar. Es vital en nosotros escuchar y comprender qué es lo que quiere mi cliente. Porque muchas veces en lo que él dice no es todo lo que él realmente quiere. Hay cosas que son ocultas y necesitamos entender las necesidades ocultas. De eso hablábamos cuando hablamos de expectativas un par de temporadas atrás. Tercero, y el más importante, bueno, todos son importantes, pero este es como el que le pone el broche. Comprométete y cumple. Entrar en el círculo de confianza del cliente lo es todo. Yo hay sitios donde comencé a comprar desde pandemia y así en este momento no sean los más económicos, sigo comprando. Porque realmente son sitios en donde ya son el círculo de confianza.
son los que siempre están ahí, los que así de pronto me vayan a llegar tarde, ellos avisan, están. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Si ellos me dicen sí tengo, no tengo, pero cuando comenzamos con ese tema, esa actitud que yo tengo frente a las cosas que el cliente me pide es importante. La palabra de los compromisos establecidos garantizan que regrese el cliente, que refiere y que hable bien de ti. Mi actitud frente a las cosas, en el compromiso, en la asertividad de lo que yo estoy diciendo. Y lo más importante es que unir fuerzas con las personas de mi equipo, de mi entorno, y hacer que las cosas pasen. A veces nos vamos solitos en nuestras fuerzas y pretendemos nosotros hacer todo el ejercicio. Y así no funciona mucho. Miren, las emociones nos hacen a veces aislarnos y no aprendemos a manejar las emociones del cliente. Cuando yo logro hacer estos pasos, este paso 2 de escuchar, este paso 1 de poder ser como el agua, de identificarme con la emoción que viene el cliente, después de que yo me identifico con la emoción del cliente, lo escucho. Cuando yo escucho al cliente, ese cliente se va pasando a verde, suavemente se va yendo a verde, y yo lo dejo hablar, el cliente va bajándole el tono del color. Y después no le vuelve usted la emoción. Manténgalo en verde, manténgalo en calma. Y si algo no puede cumplir, comuníquelo. Esa forma es súper importante. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ahí, en este punto es vital que nosotros hagamos el ejercicio. Recuerden que el gran destino de cualquier empresa está marcado en que conozcamos, conquistemos las emociones del cliente. Ahí es donde está marcado. Ese es el punto. Entonces, los invito a que hagan conciencia de que nuestro cliente viene con emociones. Nuestro cliente, llámese esposo, llámese hijos, llámese jefe, llámese cliente, llámese proveedor, llámese compañero de trabajo. Todos vienen con emociones. Identifiquemos esas emociones, seamos como el agua, adaptémonos, no nos tomemos nada personal, todas son emocionales. En estos días tuve la oportunidad de uno de mis clientes, el papá, el socio, pues el señor está en este momento a cargo y ha sido genial hablar con el señor porque está en el proceso, no quiere hacerse cargo, pero son sus emociones adelante. Y yo no puedo entrar a discutir con una persona ahorita, sencillamente escucho y entiendo que son sus emociones, es una persona adulta con sus emociones, así como sería una persona de edad media con sus emociones. Necesitamos guardar el respeto, necesitamos entender las emociones del otro y entender que nosotros tenemos que guardar la calma.